Listo. Entonces ya aquí grabando, entonces lo que vamos a ver entonces es el singleton. Entonces, ¿alguien sabe, bueno, de los que de la noche, de los que están en la noche, los de la tarde ya están de saber, pero alguien de los de la noche saben qué es el singleton? ¿Qué es singleton? De los que estaban antes en las fichas de la noche. Yo sí sé un poquito, profe. Señor, Eh, cuénteme. sí, el singleton sirve básicamente para instanciar el constructor, digamos, para evitar que se hagan varias instancias. ¿Sí me entiende? Que se instancie solo una vez, si no estoy mal. Ujú, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Nadie más? No, señor. Ok, listo. Nosotros en algún momento por allá vimos, o les hice el comentario de lo que era los patrones de diseño, ¿no? Es un tema extenso, no tuvimos el tiempo para verlo, eso es algo que se ve, digamos, más o menos por allá por la fase de diseño, donde pues ustedes aprenden a crear una clase, que es herencia, que eso también pues también digamos ahorita haciendo un recorderis de lo que hemos visto, también ustedes lo vieron digamos conmigo dentro de PHP, porque ustedes no tuvieron como tal el tiempo o no se tuvo esa clase como tal de hacerlo mucho más atrás. Conmigo entonces pues ustedes vieron partiendo básicamente que era una clase y que es herencia, las interfaces, polimorfismo, encapsulamiento. Ustedes vieron todos esos principios de programación orientada a objetos en PHP conmigo. Entonces, yo les decía a ustedes cuando terminamos de ver eso también, que existía algo que eran los patrones de diseño, ¿cierto? Que son varios y que básicamente lo que hacen los patrones de diseño son solucionar problemas habituales que un programador de pronto presenta. Sí, o sea, mucha gente a lo largo del tiempo de programar dice, oiga, yo tengo este problema, pero no sé cómo solucionarlo. Entonces, pues son cosas que se pueden solucionar. Pero entonces eso se estandarizó y como casi todo en programación se estandariza y pues se nacieron lo que se llaman los famosos patrones de diseño. Son bastantes patrones, cada uno pues obviamente resuelve un problema o una necesidad y pues dentro de esos patrones pues que son como les digo bastantes está el singleton, ¿cierto? Entonces, eh, digamos que bueno, yo aquí les mostramos una imagen de lo que son los patrones, hay unas que son de creación, otros de estructurales y otros de comportamiento. Si ustedes ven, por ejemplo, en Singleton está acá, es en la creación de objetos, ¿sí? Pero pues obviamente hay muchos más. El fachada, el proxy, la fábrica abstracta, bueno, hay bastantes. De esto hay pues libros, es muy conceptual, esto es algo digamos conceptual y también pues parte programada, de programación obviamente porque pues esto es digamos concluye en programación, pero es muy conceptual también, o sea, es poder comprender cómo funciona y por ejemplo saber en qué consiste o qué solución da a qué problema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, todos ustedes lo van a encontrar, digamos así, algunos son algunos son en diagramas, pero pues son diagramas que a la final ustedes pueden después ir a interpretarlo por ejemplo, en un código, ¿sí? Por ejemplo, el singleton, miren. El singleton que nosotros vamos a ver hace esto, ¿sí? Y ahí está en un diagrama de clases cómo se interpreta o cómo se representa ese mismo singleton que digamos se va a ver. ¿De acuerdo? Esto de pronto lo voy a dejar ahorita acá para poderlo revisar. Entonces es eso. Como les digo, existen libros que hacen esto. Los frameworks, me he dado cuenta que por ejemplo los frameworks como Laravel tienen mucho patrón incluido ya. Digamos que uno de pronto como programador no tiene la necesidad de desarrollarlo, sino que dentro de su framework como tal ya tiene solucionado todos esos problemas. Entonces, a- eh, Laravel implementa una gran cantidad de patrones, o sea, varios,
para poder, digamos, o dentro de su framework o su lenguaje como tal para poder trabajar. ¿Sí? Como le digo, esto soluciona diferentes problemas, entonces ya tocará mirar qué hace cada uno de ellos. Entonces, eso es. Entonces, uno de los más conocidos y pues yo creo que el más sencillo de usar se llama el singlet. Como decía Mitchell, lo que hace básicamente él es solucionar que no se instancie un objeto de una clase tantas veces o no se cree una instancia de una clase tantas veces. Cuando se tiene esa necesidad de decir, oiga, es que yo tengo esta clase, creo esta clase, pero yo no quiero que siempre que haga una transacción o se haga un proceso sobre ella, siempre se genere un nuevo objeto, siempre genere un objeto, sino que yo quiero que el objeto sea el mismo, porque de pronto va a tener la misma información, de pronto lo que contiene el objeto es lo mismo, entonces es innecesario de pronto estar creando un objeto nuevo que tenga la misma información que el objeto que se acaba de crear o que esté existiendo. Entonces, en este caso, pues obviamente, dentro de las leyes que existen del singleton, pues está, o sea, perdón, de las leyes que existen dentro de la programación orientada a objetos, está pues obviamente que usted en una clase pues puede crear n cantidad de objetos, ¿no? Entonces, digamos que nosotros lo colocábamos o cuando ustedes vieron conmigo programación orientada a objetos, pues era el ejemplo que yo siempre les decía, ¿no? Que usted de un molde puede sacar n cantidad de objetos, que no sé qué, es eso. Pero pues como les digo, en algún momento de pronto ustedes van a encontrarse con un problema de ese tipo, ¿sí? Ahora, en la parte del singleton, pues el ejemplo o la clase que más de pronto se apoya en él es la conexión. ¿Por qué? Pues porque la conexión es una clase que tiene unos atributos que son lo mismo para todo el software. Esos atributos básicamente pueden ser el nombre de la base de datos, el usuario, la contraseña, ¿cierto? Lo que tenga, digamos, configurado es lo mismo para todo el software. O sea, usted no dice, no, es que va a crear una clase de conexión y esta apunta para esta base de datos, o esta apunta para esta otra base de datos, esta es con este usuario, esta es con este otro usuario, esta es con esta contraseña. No, o sea, todo es lo mismo, es la misma conexión. Entonces, por eso es que la clase, perdón, el patrón singleton es muy usado es con la conexión. Entonces, eso es lo que vamos a ver nosotros ahora. Vamos a mirar cómo, digamos, de la conexión que nosotros tenemos, cómo podemos cambiarla o transformarla y que nos siga funcionando eh, usando el singleton como tal, digamos el patrón de diseño del singleton. Entonces lo primero que vamos a hacer es venir obviamente a nuestro proyecto y aquí en conexión vamos a abrir esta parte. Entonces nosotros lo que tenemos acá es una clase conexión que tiene un atributo que es la instancia de la clase PDO, ¿cierto? Entonces, este atributo es, en pocas palabras, un objeto de la clase PDO y ese atributo es, o sea, ese atributo, este tipo, es un objeto que a su vez está en una clase. O sea que nosotros cuando instanciamos esta clase, lo que venimos es venir y acceder a este objeto que es la instancia de la clase PDO. Entonces, todas esas cositas tenemos que irlas cambiando para poder, digamos, mejorar digamos, la conexión. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a, pues como tenemos todo el proyecto de un lado, entonces voy a generar una copia de este código. Un segundo, acá que me falta como un signo de cierre. Cierro acá. Entonces voy a generar aquí un nuevo archivo. Voy a ponerle conexión. Voy a ponerle singleton. ¿Sí? Y voy a llevar el mismo código que tenía o sea, para no de pronto por si algo, no ir a dañar porque igual pues todo el software está apuntando a este archivo de conexión, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es que esta clase conexión va a heredar de la clase PDO, ¿sí? Entonces ya, digamos, conmigo vieron el ejercicio de cuando usamos el extend. Entonces, en pocas palabras, estamos cambiando la dinámica de la clase. Entonces, esta clase ya no es una clase sola, que se crea por sí sola o que, digamos, no tiene una herencia, sino que viene de la clase P2, o sea, es una herencia. Entonces, quiere decir que él, a su vez, pues obviamente hereda todos los atributos y todos los métodos que la clase PDO pueda tener. ¿Listo? Eso es lo primero que vamos a ver.
Lo segundo que vamos a hacer es, pues aunque nosotros tenemos unos incluso que nunca usamos, por ejemplo este record set nunca lo usamos, es por ejemplo crear de tipo privado y de tipo estático una instancia. Esa instancia, si quiere, ustedes le pueden poner, bueno, pues le pueden poner cualquier nombre. ¿Quién me recuerda que es estático? Sí, no es necesario instanciarlo para poder utilizarlo. Ok, perfecto, que no se necesita ser instanciado para poder ser usado. Perfecto. Muy bien. Entonces, listo. Entonces, dentro de las, o sea, dentro de esto, este señor que está acá, esto va a ser muy raro, lo que les voy a explicar del tema. Este va a ser un atributo que va a contener una instancia de la clase conexión. O sea, quiere decir que él va a ser, cuando se use como tal, va a ser una instancia de toda esta clase. ¿Sí? Entonces, o sea, es como que por dentro de algo tenga lo que pues, lo contiene el mismo. Algo así. Entonces, este atributo va a contener una instancia de la misma clase de conexión. Entonces, aquí se va a guardar. ¿De acuerdo? Eso es, digamos, lo primero. Ahora, él es de tipo privado, o sea, quiere decir que no lo vamos a poder acceder tan fácil, digamos, al momento de instanciar algo, decirle esto porque está de tipo privado, pues ahí existen las reglas, ¿no? Digamos, del encapsulamiento. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, y lo más importante, yo creo que las cosas más claves, para poder instanciar, para poder, digamos, implementar el singleton, nosotros decimos que lo que necesitamos es evitar que se creen más objetos, ¿cierto? Que se creen más objetos de esa misma clase, o sea, incluso, pues obviamente, estamos hablando de la clase conexión. Entonces, nosotros lo que necesitamos es evitar que siempre se exista dentro de los formularios, por ejemplo, acá, el new conexión y que por acá también exista otro new conexión y así sucesivamente. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer acá es bloquear en qué parte de la conexión es que se crea esa conexión y esa conexión se crea acá, miren, en el constructor de esta clase. Entonces, como él es de tipo público, ¿cierto? Y pues él es un constructor, recuerden que yo generalmente cuando explico el constructor, la primera vez que ustedes se encuentran con el concepto de un constructor, yo a veces les digo para que ustedes se les facilite comprender el concepto, yo les digo a ustedes, un constructor básicamente se hagan cuenta que es un método, solamente que es un método que no tiene un nombre como tal, y que se implementa o se ejecuta cuando se instancia la clase. Pero como tal, digamos, es comportamiento como un método común y corriente. Lo que cambia es eso, que no tiene nombre. O sea, yo no puedo llamarla, decirle, venga, llámeme a tal método. No. Constructor hace referencia y pues obviamente se ejecuta es cuando existe una instancia de la clase. O sea, que cuando estamos haciendo esto en este momento, se está ejecutando el constructor, ¿sí? El método constructor. Entonces, para evitar eso, pues lo primero que vamos a hacer es también pasar esto privado. De esta manera, prácticamente ya lo que estamos haciendo es bloquear o no permitir que se siga instanciando más objetos de esta clase, porque cuando va a hacer esto, me va a generar un error y me va a decir que ese, o digamos, el constructor es de tipo privado, ¿sí? Es de tipo privado, entonces él no me va a permitir instanciar esta o ejecutar el constructor, entonces pues obviamente esto no va a poderse ejecutar, ¿sí? Entonces eso es lo primero. Lo segundo es que como ya estamos trabajando con una clase, o sea, ya conexiones, una extensión o una herencia de PDO, entonces ya no vamos a hacer esto porque ya no necesitamos hacer un new PDO, ¿sí? O sea, eso ya no se necesita porque ya no estamos diciendo aquí coja distancia aquí, sino que o sea, él mismo es una herencia. Entonces, lo que sí necesitamos hacer es usar algo que se llama un parent. Entonces, para usar un parent, vamos a ver el concepto por acá. ¿Qué es un parent? Vamos a ver si de pronto por acá está, de pronto aquí, pues, ámbito de red social. Yo les decía a ustedes
Y espero ver si pronto por aquí me aclara más el concepto para poderles explicar. Este paren. Esto, básicamente. Cuando una clase extendida, o sea, como la que estamos haciendo en este momento, ¿cierto? Que la conexión extiende de PDO, sobrescribe la definición parent de un método, PHP no invoca el método parent. Después de la clase extendida, el hecho de llamar o no al método parent, eso también se aplica a definición de métodos constructores, que es lo que estamos haciendo en este preciso momento, ¿cierto? Sobrecargas y mágicos. Entonces, en algún momento yo les dije a ustedes, de pronto no se acuerdan muy bien, que cuando yo tengo una clase, aquí me está mostrando, digamos, un ejemplo de una clase que tiene un método protegido que se llama mi función. Esta otra clase extiende de esa clase. Y acá está volviendo, y aquí está el ejemplo perfectamente, aquí está volviendo a definir la clase mi función, o sea, esta misma clase acá la está volviendo a definir, pero para que él sepa que la estoy sobreescribiendo en pocas palabras o la estoy volviendo a definir, tengo que invocar esto, ¿de acuerdo? Entonces el parent, cuando yo busco el parent y le digo a qué función, es como si le estuviera de pronto aclarando al programa o al código que lo que estoy haciendo es que esta función que ya existe arriba la estoy volviendo a sobreescribir. ¿Sí? Por eso dice sobreescritura de definición parent. Pero todavía se puede llamar a la función parent. Entonces, bueno, aquí lo que está haciendo es parent, ¿cierto? Y vuelve y llama a la función, o al método, perdón, para volverlo a cambiar. Entonces, si yo instancio, digamos, de clase, si yo instancio de clase y llamo a mi función, me va a decir eso, me va a mostrar eso por pantalla. Pero si yo instancio un objeto de la clase otherClass y llamo al método mi función, me va a imprimir es esto, ¿de acuerdo? Porque lo que estoy haciendo es sobreescribir, o sea, en pocas palabras y en resumidas cuentas, parent lo que hace es que me permite sobreescribir un método que ya viene, o sea, que ya está definido y que viene por parte de la herencia. Entonces, eso mismo es lo que Profe, nosotros estamos haciendo acá, señor. ese parent vendría a ser como el super en Java, que hace Eh, referencia, digamos, al objeto padre, por decirlo así. Sí, Mitchell, es lo mismo. Y creo que esto con el instructor, eh, con usted también lo vimos hace unos días, esa misma del par en instructor. sí, Era, exacto. Pero sí es lo ese ya- mismo, es lo mismo, sí, ¿sí? que hay, por ejemplo, si imprime las dos líneas, imprime la de arriba, la primera y la extendida. No estoy mal. O sea, aquí por ejemplo, que es lo mismo. Por ejemplo, acá está sobre escritura del constructor. Cuando usted extiende una clase, por ejemplo en este caso, pues él hereda todo, incluyendo pues obviamente el constructor. Entonces, si yo instancio esta clase sin nada, digamos esto no existe, y yo digamos instancio la clase subclass, pues él me va a imprimir esto. Pero si yo que digo, bueno, yo quiero que, digamos, en esta clase, quiero que el constructor cambie. Entonces, yo lo que hago es volver a definir el método constructor o el método que quiera, pero tengo que anteponerle esta palabra. Esta palabra lo que le está diciendo a la estructura, digamos, a veces es que voy a sobreescribir ese método que ya existe. ¿De acuerdo? O sea, voy a sobreescribirlo. Entonces, eso es lo que hace. Entonces, por ejemplo, aquí en subclass, pues, si yo instancio un objeto de la clase subclass, me muestra esto en el constructor. Si yo instancio un objeto de la clase base class, me muestra esto el constructor, que son dos mensajes diferentes. Y si obviamente sigo haciendo el proceso y sigo sobreescribiendo, pues me va a seguir me va a seguir mostrando el ejemplo, ¿sí? O me va a permitir haciendo la sobreescritura. Dice, en PHP 5 permite a los desarrolladores declarar métodos constructores para las clases. Bueno, ese es el constructor. Aquella que tenga un método constructor lo invocarán en cada uno de los objetos creados, lo que lo hace idóneo para cualquier inicialización que el objeto pueda necesitar antes de ser usado. Los constructores padres, o sea, de una clase padre, no son llamados implícitamente si la clase hija define un constructor. Para ejecutar un constructor padre se requiere invocar a parent construct desde el constructor hijo. O sea, lo que estoy diciendo acá es que se está invocando el constructor padre, pero lo estoy volviendo a definir. Si el hijo no define un constructor, entonces se puede heredar de la clase madre como un método clase normal.
sino fue declarada como privada, ¿de acuerdo? Entonces, como en nuestro caso, en nuestro caso cambia un poco porque nuestro constructor sí ha sido, bueno, perdón, pero no ha sido privado, pero aquí sí lo estamos declarando privado, ¿de acuerdo? Pero de todos modos, este constructor pues en algún momento se va a ejecutar, entonces aquí vamos a cambiar la forma de instanciar, o sea, aquí no necesitamos instanciar como tal, sino que lo que vamos a hacer es sobreescribir, les ponemos así, al constructor, ¿listo? Entonces hacemos esta parte así. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que cuando se use este método, porque en algún momento lo vamos a usar, lo que él va a hacer es sobreescribir al constructor o llamarlo y le está enviando a él, digamos, estos parámetros para que él haga nuevamente, para que él haga obviamente la creación de la conexión como tal, ¿sí? Entonces, ese constructor se está definiendo acá como tal en esa parte. El resto, aquí del resto, digamos, del proceso de conexión lo dejamos igual. Lo único que cambia es que ya no usamos este atributo con, que recuerden que lo que hacía el atributo con es, o bueno, obviamente es un objeto de la clase PDO. Pero como él es una herencia de la clase PDO, entonces ya no necesitamos este con. Lo que necesitamos es decirle this set attribute, ¿sí? O sea, es como si este método set attribute existiera acá, pues porque obviamente en pocas palabras existe, porque estamos extendiendo la clase PDO. Entonces ya no necesitamos, digamos, usar el atributo con como esa forma de ir hasta la clase PDO, o sea, de acceder a la clase PDO, sino que ya podemos invocar cualquier método directamente, porque estamos en una clase que hereda de la clase PDO. Entonces, por eso el atributo con en este caso ya no se necesita y lo que hago es directamente invocar. ¿Listo? Entonces, el constructor queda así, es privado, ¿cierto? Entonces, acá con el parent lo que hacemos es como definir nuevamente el constructor y definimos acá entonces, digamos, los parámetros para que él se ejecute digamos, el constructor como tal, ¿sí? De la clase PDO. Ahora, aquí en este último select, aunque no lo estemos usando, cambiaría en el sentido en que, por ejemplo, aquí nuevamente el con lo quitamos y dejamos solamente el tsquery, ¿sí? Porque no necesitamos ya usar la palabra con. Y vamos a crear un método public function y le vamos a llamar a este, y este también pues obviamente va a ser de tipo estático porque es para que se pueda acceder a él sin necesidad de instanciar, porque pues obviamente lo tenemos bloqueado. Y vamos a crear acá el método que se llame singleton. ¿Listo? O ustedes quieran como quieran llamarlo. Yo lo voy a llamar singleton para pues obviamente saber qué es eso. Que es la forma o es digamos por el medio que vamos a poder acceder a la clase conexión. Es por medio de este método. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer acá es preguntarle y vamos a usar el self. ¿Listo? Entonces vamos a revisar qué hace el self. Es como el dis, ¿no? Vamos acá. Entonces me dice que el self es parecido al this. ¿De acuerdo? Pero lo que él hace es, pues digamos, dice que es un operador de resolución de ámbito. Y este es, digamos, es la forma en que yo puedo invocar algo, el self, pero para los estáticos. ¿De acuerdo? El t sería, digamos, para todos los atributos que no son estáticos. Y el self sería para entonces poder acceder a todo lo que son estáticos y constantes. ¿Listo? Entonces es muy parecido al TIS, es como si fuera el TIS, pero entonces, como les digo, es para atributos estáticos o constantes. ¿Listo? Entonces ese es el self. Entonces yo les voy a preguntar acá que si el atributo estático instancia
existe. Pues si existe es porque, digamos, la conexión se ha creado, ¿sí? Entonces, en este caso, perdón, si no existe, si no está creada la conexión. En este caso, si no está creada la conexión, vamos a crearla. Eso es lo que estamos haciendo acá. Eso también se puede acompañar, o también, digamos, lo pueden ustedes ver, también se puede usar con el iset, ¿cierto? Pero de todos modos tenemos que invocarlo de esta manera. O sea, también se puede hacer de esta manera, algo así, por ejemplo. Así. Ustedes le pueden poner acá el iset. Y dentro del iset ponemos el self. Y ponemos también instancia. ¿Listo? También digamos, aplica de esa manera. Con cualquiera de los dos, pues digamos que va a ser lo mismo. ¿Sí? Entonces, en este caso, para hacerlo un poco más sencillo, voy a dejar este. Y entonces le estamos preguntando que si ese atributo instancia está definido o existe. Entonces, acá hay dos formas de crear también. Y yo creo que los muchachos que están de la tarde, los que vienen de la tarde de pronto, van a ver, vamos a mostrar las dos formas digamos, cómo se puede crear la conexión. Y pues obviamente vamos a dejarla más sencilla. Entonces, una de las formas es creando acá una variable. Vamos a ponerle acá mi clase. Y acá vamos a usar la clase, esta parte. ¿Qué hace ella? Vamos a buscarlo porque yo quiero que todos ustedes vayan mirando, digamos, en qué consiste cada cosita. Igual pues ya lo he buscado. Entonces lo que hace él es decir, esto es una constante predeterminada. Por aquí está la clase. Dice, nombre de la clase. El nombre de la clase incluyendo el namespace declarado. Tenga en cuenta que a partir, bueno, del 5.4, class también funciona con tries. Bueno, pero en pocas palabras lo que nos interesa a nosotros es que esta constante predeterminadas lo que hace es guardar aquí en qué clase está. O sea, en pocas palabras aquí queda guardado la clase conexión, porque es donde estamos en este momento ubicados. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera yo puedo guardar aquí la clase y dice que incluso, pues, si tiene un namespace también queda guardado en la variable todo digamos, la estructura, el namespace y el nombre de la clase. Entonces, aquí va guardada mi clase, ¿sí? La clase que estamos actualmente aquí. Y después de eso, entonces ponemos self, ¿sí? Y le decimos entonces que en la instancia, o sea, estamos invocando al atributo instancia, al atributo estático, y le decimos new mi clase, mi clase, ¿sí? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es decirle a él que me cree una nueva, o digamos en este atributo, recuerden estático, me guarde la clase, ¿sí? Como una instancia de la clase. ¿De acuerdo? Estamos creando como una instancia de la clase. Entonces, esta es la primera forma en que podemos hacer, digamos, la instancia de la conexión como tal. Esa es la primera. ¿De acuerdo? La segunda forma que hace lo mismo es la siguiente y que obviamente reemplazaría esta. Yo creo que los muchachos de la tarde de pronto vieron fue esta. Entonces, la otra es self, instancia obviamente, y le decimos acá new self. Así. ¿Por qué? Porque esta función, pues digamos que la parte self es como, decíamos que es como si estuviéramos hablando es como el tis, ¿cierto? Es como el tis, pero pues obviamente para cosas estáticas. Entonces, este método self lo que está haciendo es lo mismo, es como definir, o digamos ese método lo que me hace es retornarme la conexión, la clase en donde estamos actualmente. Entonces, este método como tal, que creo que aquí incluso me está mostrando, ¿cierto? Lo que me está diciendo este método es que él me retorna conexión. Y esta variable acá, lo que tiene guardado es conexión, o sea, la clase conexión. Entonces, esta clase tiene guardado la clase conexión. Y este método, lo que tiene guardado él como retorno es la clase conexión. Entonces, en este caso, esta y esta es exactamente igual. Entonces, nos ahorramos este paso de crear una variable y pues a la final lo que hacemos ya es casi que lo mismo. Entonces, la forma más sencilla, por ejemplo, aquí de instanciar es de esta manera, ¿sí? Entonces,
el atributo estático instancia es igual a new self, o sea, a la clase, con la clase conexión, ¿sí? A ella misma prácticamente, como para que comprendan. Listo, entonces aquí tenemos un if, si quieren un else, pero pues en este caso no es necesario, y al final le decimos que cuando se invoque este método, entonces nos retorne self, el atributo estático instancia, y listo, no es más. Y una pregunta. Ahí Señor. ahí en el self uno puede utilizar el this, ahí en la instancia o no. No, porque el self es el lugar del this. Sí, el cell es para hacer referencia a las clases y el this es para hacer referencia a objetos. Exacto. Sí, exacto, eso es así. ¿Sí? Entonces, aquí digamos ya tenemos entonces el singleton, el método singleton, y acá podemos crear otro método que en algunos casos si quieren no es digamos obligación, pero pues también es bueno tenerlo para poder cerrar el singleton, o sea, un método para poder cerrarlo. Entonces, en este caso también es estático para poder acceder más fácil a él, y le decimos self instancia es igual a nulo. Entonces con eso ya la conexión deja de existir. Pero entonces ya de esta manera, con estos dos, digamos, con estos métodos y obviamente convirtiendo nuestro constructor en privado, entonces lo que estamos haciendo aquí es bloquear el constructor para que cada vez que se ejecute esto, no me vaya a permitir, ¿de acuerdo? No me lo vaya a permitir, o sea, esto aquí, si yo lo apunto en ese momento, esta conexión ya me va a botar error porque me va a decir que el constructor es privado y que no va a poder hacer esto. Entonces, la forma en que se crean las conexiones es invocando este método singleton, que lo que él va a hacer es validar primero que todo si ya la instancia, el atributo instancia tiene algo o no tiene algo, que si no tiene, si está vacío, entonces que creamos la conexión a ella misma, el self, o sea, hacemos referencia a la clase, ¿cierto? Y retorna como tal esa instancia, ¿sí? Si no, o sea, si está vacía, pues en este momento no le estamos diciendo nada, no le estamos diciendo absolutamente nada. ¿Listo? Miren que entonces es muy sencillo. O sea, el singleton como tal es muy sencillo, pero, pues digamos que como les decía a ustedes con el tema de los patrones, él resuelve problemas comunes. Puede que eso se lo puedan resolver de una manera, pero pues el patrón, digamos, ya está estandarizado también. Básicamente en muchas empresas ustedes le dicen, o le ponen a veces una prueba y le dicen, háganlo con el patrón singleton. Entonces, si ustedes no saben cómo es el patrón singleton o cuál es la lógica, pues ahí se van a quedar, ¿sí? Obviamente muchas empresas se apoyan en patrones, ¿no? Ya se le dice, miren, en tal empresa trabajan con el patrón tal, 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 tal. Entonces, y esas son cositas que toca, digamos, conocer o manejar. En este caso, pues, digamos, si vemos otra vez el diagrama, lo que estamos diciendo es que cuando una clase, digamos, usa la clase singleton, entonces miren que, por ejemplo, acá el atributo, el atributo es privado, número 1, eso lo estamos haciendo, lo estamos cumpliendo. El atributo es privado, ¿sí? Aquí está. Y segundo, el atributo es de tipo ¿qué? De tipo singleton, que es obviamente la clase. O sea, le estamos diciendo que este atributo es de tipo de la clase de ella misma, ¿sí? Entonces la clase se llama singleton, aquí pues por ahora le estamos diciendo tipo singleton. Si la clase aquí se llama la conexión, entonces le estaremos diciendo acá singleton instance, dos puntos, conexión. O sea, estamos haciendo referencia a que ese atributo es de este tipo. Y tenemos un método, que es el que estamos nosotros acá invocando, este mismo, que lo que hace es retornar la conexión. Bueno, que no me está diciendo internamente qué hace la conexión, pero lo que me está diciendo acá es que cada vez que se trabaje esto, cuando se crea una conexión, lo que hace es instanciarse ella misma. O sea, el atributo como tal se está instanciando a sí mismo, ¿de acuerdo? Y obviamente nosotros por medio del constructor, o cuando se usa, y por medio del constructor, pues estamos bloqueando el acceso para que no se pueda instanciar más veces. Listo, entonces, ¿cómo ahorita sí teniendo el singleton aquí listo, cómo vamos a implementarlo? Entonces, vamos a usar, por ejemplo, categoría modelo, que es de las que menos, o sea, como para no ir a embarrar, ¿sí? Entonces vamos a ver, por ejemplo, acá cómo se usa. Entonces, en este caso, lo primero que tenemos que hacer es quitar aquí este new conexión.
mi conexión va a cambiar porque ya, digamos, como les digo, ya no me va a dejar, ¿sí? Incluso este modelo, un segundo. Si yo acá llamo a la vista categoría, ya debería de dejar de darme. Ah, no, porque todavía no le he quitado este. Aquí, por ejemplo, entonces en entorno vamos a cambiar el archivo, vamos a redireccionarlo al otro archivo nuevo, al singleton. ¿Sí ven? Vamos a redireccionarlo. Y vamos a hacer que el formulario categoría, vamos a mirar qué aparece. Entonces, miren, aquí tengo un error. Por acá me debe decir, por ejemplo, bueno, el login no es aquí me debe estar diciendo un error. Miren, ¿sí? Me dicen que hay un error porque, digamos, el constructor está de tipo privado. Entonces, de esa manera, pues no me está dejando. ¿Listo? Francisco, buenas noches. Buenas noches, profesor. Ya casi nos vamos. Entonces, miren, por ejemplo, el error que nos aparece es por eso, ¿sí? Entonces, ya aquí, perdón, categoría modelo, ya aquí ya no podemos hacer eso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues muy sencillo. Lo que vamos a hacer es invocar a la clase, en este caso necesito trabajar la misma clase acá, esta clase conexión. Obviamente le quitamos los paréntesis y lo que hacemos es ingresar, recuerden que como son estáticas, al método singleton, ¿sí? De esta manera. Recuerden que un método estático no necesito instanciar la clase para poder ingresar a ese método, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que estamos haciendo es que la conexión ingrese automáticamente. Esto lo que hace es que ya me cambia este atributo con que antes usábamos, pues como así mismo como en la conexión, pues aquí también lo mismo. Aquí sobra. Aquí también sobra este. Aquí también sobra este. Y aquí también sobra este. ¿Sí? Y listo. Ahí ya no debería funcionar nuevamente el de categoría modelo. Entonces, actualizamos acá. Y miren, vuelvo a tener nuevamente la tabla común y corriente. Me imagino pues que obviamente al crear acá una categoría. Bueno, igual que creo que se nos estaba molestando. Pero bueno, eso no es del singleton. Igual vamos a revisar aquí en el código a ver qué pasó. O espérenme, reviso antes base de datos. Pero bueno, o sea, la implementación de singleton es eso, ¿sí? O sea, no es tampoco tan difícil, pero pues obviamente es como comprender la solución que da, que obviamente pues si uno se la plantean así como se las plantea al principio a ustedes, pues uno se pone a pensar, no está así. No. Digamos uno se pone a pensar, bueno, ¿cómo puede ser? No, espera un segundo. Vamos a hacerlo desde acá. A ver qué me sale. Porque no sé si es un problema el botón, creo que es un problema como el botón. Prevent default. Bueno, es el prevent default del JavaScript. Pero sí, pero digamos que en pocas palabras es un error ajeno. Digámoslo, es un error ajeno a... creo que le colocábamos acá. Ya no me acuerdo, Jesús. Señor, disculpe, no ¿Qué era le lo que le estaba... colocábamos acá? Para que no la note E. la E, Es ¿cierto? la E, cualquier letra instructor.
Es Y el caso acá siempre. punto prevent, ¿cierto? Así. Sí, señor. Es Ok. como el evento de cierta, ¿cómo se llama eso? De cierta etiqueta. Porque usted con eso usted puede modificar con ese puede modificar el ID, la clase, con ese. O sea, es el objeto total. Exacto. Le trae toda la información. Ah, trae toda la información. Listo. Espérame, revisamos y ya con esto debería quedar. A ver si es eso. Sí. Listo, miren, ahí está. ¿Sí ven? Entonces miren que por ejemplo ya está funcionando con el singleton. ¿Sí? Porque este modelo, el modelo de categoría, ya está con esa conexión, miren. Ya está con la conexión singleton, y listo. Eso es, digamos, básicamente implementar el singleton en la conexión. ¿De acuerdo? Entonces es eso. A diferencia de este que teníamos al principio. Que como les digo, no es que esté mal, pues obviamente, pues si sacamos conclusiones de lo que les decíamos ahorita hace un rato, pues son como ir mejorando en las buenas prácticas, ¿sí? Entonces obviamente, pues el singleton es mucho mejor, digamos que soluciona un problema y es tener instancias regadas por todas partes, ¿de acuerdo? Pero pues es muy sencilla, la solución es muy sencilla, lo que hace es eso, validar acá si existe o no existe instancia y obviamente bloquea el proceso. Entonces, obviamente nunca vamos a poder, eh, o bueno, él sí va a poder ingresar acá, pero pues obviamente de esta manera. Pero pues con esta validación, prácticamente aquí es donde estamos controlando si el objeto de conexión ya existe o si no. ¿Sí? Si ya existe, pues entonces no instancia, y si no existe, pues instancia. ¿Listo? Esa es como la conclusión de este punto. Bueno, lo otro sería entonces lo del local storage y lo del session storage. Para eso vamos a hacer un ejercicio más bien un poquito aparte de lo que estamos viendo acá. Voy a crear acá un archivo, voy a ponerle acá local. Vamos a crearlo en forma HTML, un local storage. Y voy a hacer acá un documento HTML sencillito. Y lo que voy a hacer acá es agregar un script que todavía no está creado. Vamos a ponerlo en .js slash local, vamos a ponerle storage.js, listo. Y Profe, ¿le puedo vamos, hacer una pregunta? señor. Es que, digamos, en el singleton, yo he visto, bueno, no en el singleton, yo he visto que muchas veces para cerrar, digamos, la conexión a una base de datos se utiliza el destructor. Digamos, en el singleton, ¿eso aplicaría también o no es necesario? No, pero eso es para sesiones. El session No, 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 destroy, ¿no? no, el destructor. O sea, uno crea una instancia con el constructor y Sí. asimismo con el destructor lo que hace es Ok, ok, ok. ya no existe. Sí, sí, Entonces, yo he sí. visto que realizan ahí, digamos, como el cierre de la conexión. ¿Eso en el singleton sería igual o ya no aplicaría? Es que yo no me acuerdo bien el destructor, cómo es que se invoca. No, Es creo lo que es mismo, diferente. Es lo Creo, mismo que el instructor es lo mismo. Usted pone guión bajo de struct y ya, eso es como una función y eso se ejecuta cuando al momento van a eliminar el objeto. Es como un por código que eso. se. Pero es que cuando es ya no. eso, o sea, a eso es a lo que voy. En el caso del destructor, yo sé que, o sea, sí, digamos, este se ejecuta, digamos, normalmente se ejecuta cuando se instancia. El destructor se ejecuta cuando se destruye el objeto. Pero para destruir la conexión no podríamos usarlo porque, digamos que yo tendría que darle directamente la opción, o sea, tendría que darle directamente la orden de que se destruya el objeto, ¿sí? Y ese objeto lo que haría sería invocar a un método destructor, pues que en ese caso no quedaría haciendo nada, porque ¿qué destruye si ya le estoy dando la orden en un principio? ¿Sí? Entonces, en este caso, el destructor de pronto no entraría como tal a ayudar en nada, porque pues, incluso acá tenemos ya un método que hace eso, que es cerrar, y lo que hace es volver, digamos, el atributo estático en nulo.
¿sí? Entonces, el destructor en este caso no haría nada porque ya, para poder invocar el destructor, tengo que destruir el objeto, número 1. Y el destructor sería para destruir el objeto, entonces pues no es necesario, ¿sí? De pronto el destructor sí se puede hacer con obviamente otro tipo de objeto y pues obviamente no usándolo en el singlet, sino en la creación de clases comunes y corrientes, ¿de acuerdo? Entonces sería más por ese lado. Listo, Entonces, profe. ok, entonces aquí en el archivo pues vamos a crear un archivo JavaScript que se llame local storage, ¿sí? El local storage de acá. Y entonces aquí vamos a crear nuestro ejercicio. Entonces vamos a crear dos funciones. Una función vamos a crearla como guardar local storage. Y esta función lo que hace es crear como tal esa parte, ¿sí? El local storage como tal. Entonces, vamos a crear bueno, yo tengo acá el ejercicio con let, una persona. Aquí prácticamente estamos creando una especie de objeto. Esto es como una especie de objeto. Entonces, aquí en persona, vamos a poner, por ejemplo, que el objeto persona tiene nombre. Entonces, vamos a poner acá Jesús, coma, edad. Jesús, pongámosle que tiene, yo le pongo por ahí 22 años. No sé si esté bien o no. Correo, Jesús, entre comillas, Jesús atsi arroba micena.edu.co, ¿cierto? Fecha de nacimiento, entonces por ejemplo acá, ustedes pueden también hacer lo siguiente, ponen dos puntos, pueden abrir unas llaves. Recuerden que esas llaves, o sea, esto se parece mucho como cuando vimos lo del data table, que yo les decía que a ustedes que cuando haya mucho parámetro se puedan tocar abrir como llaves, ¿no? Aquí por ejemplo la fecha de nacimiento yo puedo poner dentro de ella el día. Vamos a poner por ejemplo el 15 y el mes. Vamos a poner por ejemplo el 05, ¿cierto? Y listo, entonces ya tengo acá como una especie de objeto que se está definiendo en la función. Y le vamos a crear entonces el local storage. Un segundo, reviso acá algo. Bueno. Entonces, ¿cómo se hace? Entonces, lo que le decimos acá es local storage puntos. Esto es como una especie de objeto, clase, objeto de JavaScript, set item. Entonces, con set, que ustedes ya saben acá, cuando hacemos referencia a qué es set, entonces definimos los datos, definimos o enviamos la información. Entonces, datos se va a llamar, digamos, lo que vamos a enviar. Y aquí vamos a usar algo que se llama JSON strip stringify, ¿sí? Y le pasamos, obviamente, lo que le vamos a enviar. Entonces, persona. Entonces, vamos a ver qué hace ese JSON, que incluso yo ya lo tengo por aquí. Un segundo lo busco, creo que está acá. Entonces, aquí. Entonces, aquí está. Me dice entonces que, por ejemplo, esto es un método, ¿cierto? JSON, que convierte un objeto o valor de JavaScript en una cadena de texto JSON. O sea, lo que hace prácticamente es coger lo que le pasamos con parámetro y lo convierte en un JSON, ¿sí? Opcionalmente reemplaza valores si se indica una función de reemplazo o si se especifican las propiedades mediante una red de reemplazo. Entonces, él tiene adicionalmente otras cosas que es poder reemplazar partes por otros datos si se le define. Pero en este caso nosotros no le estamos diciendo que nos reemplace absolutamente nada. Lo que le estamos diciendo ahí es que nos convierta eso y obviamente eso lo estamos enviando, ¿sí? Esa es, digamos, una forma de poderlo crear. Otra forma de crear otro local storage es, por ejemplo, aquí, por ejemplo, institución, y le decimos acá, por ejemplo, cena. Esa es la otra forma de poder crear el local storage. ¿Listo?
Entonces lo que vamos a hacer es invocar acá el método guardar local storage y listo. Como él ya está acá anclado a este archivo, ¿sí? Aquí esto nos lleva acá, entonces vamos a ejecutar este archivo aquí en el HTML. Entonces acá en el network, creo que es en el network, no, creo que es en memory. Aquí debe estar. Entonces miren acá, por ejemplo, institución, ¿sí ven? Institución me dice que el valor es Sena. Y en datos ya me está mostrando es un JSON, miren. Me está diciendo que el correo, el nombre, la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento tiene dentro de él otra estructura, otro array, digamos de otra manera, el día y el mes. ¿De acuerdo? Entonces, estos son dos local storage que se crean. Ahora vamos a revisar, digamos, yo guardando esos datos en el local storage, ¿cómo podemos hacer para, por ejemplo, llamarlos o imprimirlos? Entonces vamos a crear otra función que vamos a llamarla obtener local storage. ¿Listo? Entonces aquí en obtener le vamos a preguntar primero que si local storage .get item, o sea, datos, que es como se llama nuestro digamos local storage que creamos, nuestros datos que creamos, que si está, o sea, o si existe, ¿cierto? Entonces vamos a hacer lo siguiente, si existe, vamos a decirle acá let nombre, esto es una variable, la diferencia acá digamos con el var es que los let son como también variables más de tipo local, o sea, esta persona acá es muy diferente o esta variable digamos yo no puedo acceder al nombre a este let persona desde aquí, ¿de acuerdo? Porque son más locales. El var ya es más de tipo global, ¿de acuerdo? Ustedes pues, igual son expertos en el tema. JSON parse, entonces parseamos lo que vamos a pedir, entonces le decimos local storage.get item y le decimos que nos guarde acá datos, ¿de acuerdo? Y para la parte el otro local storage, por ejemplo, también entonces se puede hacer con una variable normal, var institución, y lo mismo, local storage .get item y se llama institución, o sea, es el nombre de cómo definimos nuestros datos, ¿cierto? Local storage. Listo. Y al final, pues, por medio de un console.log, ponemos acá lo que es la variable nombre. Y el otro console.log, lo que es la variable institución. Y listo. Entonces aquí tenemos cómo recuperamos. Vamos ahorita a revisar qué es esta parte de JSON.parse. Entonces aquí vamos a decirle obtener local storage y punto y coma. Entonces aquí tenemos entonces esta parte. Dice entonces que JSON.parse dice el método JSON.parse analiza una cadena de texto como JSON, transformando opcionalmente el valor producido por el análisis. O sea que en pocas palabras lo que él hace es como convertir el archivo, o sea, analiza el archivo si es un archivo JSON y lo que hace es como transformarlo en texto, ¿sí? Es como yo lo estoy entendiendo. Por ejemplo acá, bueno, aquí por ejemplo es digamos la conversión a datos, ¿cierto? Pero vendría siendo como el equivalente de JSON encode en PHP, ¿cierto? Sí, algo similar, exacto. Sí, porque miren que usamos un lado para convertir datos a JSON y en el otro lado pues lo que hacemos es extraer eso para poderlo imprimir en pantalla o por en pantalla o por consola. Pero sí, es más o menos como el JSON esto encode y el decode, ¿cierto? Entonces para codificar y para decodificar. Pues hay en pocas palabras, no, porque el decode yo estuve viendo y eso lo usan es con Pardon en PHP, pero hay en pocas palabras en JavaScript el JSON.parse convierte una cadena a objetos y el Stringify convierte un objeto a cadena. Sí, eso.
¿Sabes qué? Por eso, Sí, lo mismo son. que hace JSON encode y JSON Ujú, decode. exacto, exacto. Solo Son, que uno es digamos, el otro JavaScript. Profe, pero digamos una inquietud así que me surgió así rapidito. Digamos, este Stringify, digamos, ese parámetro es estrictamente necesario para el local storage, o yo, por ejemplo, podría desde PHP enviar un objeto JSON ya convertido a cadena de texto y en esa función del local storage pasárselo ya como parámetro. yo creo que sí se puede con PHP directamente. O sea, si viene. Lo que pasa es que nosotros, si ustedes analizan en el MVC, Se encadena en nosotros string. nunca. O sea, sí, nosotros tomamos el JSON, pero sí, sí se puede. Ah, listo. Sí, o sea, porque es que igual lo que estamos haciendo acá es eso, convertir textos, son texto plano como este, o sea, un objeto, y lo que hacemos es convertirlo a JSON para que él, digamos, me lo pueda mostrar como lo estamos viendo acá al final, ¿cierto? ¿Dónde era? Acá. Aquí lo estamos viendo en formato como si fuera un JSON. Entonces, sí, yo creo que desde PHP, desde que venga JSON, pues también se le pasa exactamente igual. O sea, en ese caso no necesitamos hacer o usar este método como tal para esta función para poder hacer esa conversión. ¿Listo? Listo, profe, Entonces, gracias. aquí si yo, bueno, aquí si digamos actualizamos, debería acá mostrarme por consola, entonces miren, ahí está. Entonces, el objeto, que es como me estaba diciendo ustedes, el objeto, y pues aquí pues no es como, tanto como un objeto, sino solamente imprimir directamente. Eso ya depende, digamos, de los dos tipos de datos que se manejen, ¿no? Si es así, pues obviamente si son varios datos, quería sacarlos en forma de objeto, y si es un dato directamente uno solo, pues sería de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces aquí es como para que ustedes tengan en cuenta cómo se almacena varios datos o uno solo. Aquí están los dos ejercicios. Y esta es la manera, pues digamos, cómo se obtiene, ¿de acuerdo? Entonces, lo otro es cómo eliminar, es más sencillo, cómo eliminar, digamos, eh, digamos, un objeto o un dato de estos de local storage. Entonces, por ejemplo, creamos una función, eliminar local storage, ¿cierto? Y lo que hacemos es decirle local storage.remove item y le decimos cuál queremos eliminar. Entonces, eso es. Obviamente acá, digamos, si yo aquí quito guardar, si yo lo comento, para que la próxima vez que se ejecute no me cree aquí los datos. Espera un segundo que me enredé acá. Así. Entonces, si yo vuelvo a ejecuto esto, solamente el de obtener, pues él debería mostrarme nuevamente los datos. ¿Ah? Debería existir los datos. Ahí están. Siguen existiendo y aquí pues obviamente también siguen existiendo. ¿Sí? A pesar de que actualizo todo el tema. Si yo invoco este método, perdón, este método, si invoco esta función, pues ahí eliminaría él, ¿sí ven? Digamos acá el archivo es de local storage que se creó. En este caso pues le dijimos que era el de datos, ¿de acuerdo? Entonces, ahí están digamos las tres funciones con las cuales podemos crear, obtener y eliminar. Ahora, si por ejemplo yo vengo acá un segundo aquí, copio voy a llevarlo acá a Google Chrome. Ahí por ejemplo se ejecuta, ahí ya de haberme creado los archivos de local storage. Aquí están. Bueno, acá hay uno viejo que yo había trabajado ahorita más temprano. Eliminemos este, entonces ahí está. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, déjenme un segundo acá, comento estos tres, o sea, no va a hacer absolutamente nada. Si yo actualizo, pues sabemos que los datos existen porque pues no le estoy diciendo que me cambien absolutamente nada. Entonces, ahí está. Si yo cierro, ahí no tengo ya Google Chrome ni nada, voy a cerrarlo desde acá también. Si yo cierro el navegador y vuelvo y abro, reviso nuevamente aquí en el inspector y ahí todavía están.
¿Listo? Entonces, la diferencia que existe, yo no sé si eso lo tenga yo por aquí guardado. Aquí yo encontré qué es y cómo se utiliza el local storage y el session storage. Recuerde que hay otro también. Entonces, prácticamente son propiedades de acceso a un objeto y tienen la función de almacenar datos de manera local. Eso ya, pues, digamos que es muy similar a lo que hacíamos con las cookies. La diferencia entre estos dos es que el local storage, que es el que con el cual hicimos el ejemplo, almacena la información de forma indefinida, o sea que no tiene un límite. O hasta que se decida limpiar los datos del navegador, o sea que si les entramos al navegador y le decimos que nos limpie datos, los cookies, todo el caché, toda esa vaina, de pronto ahí sí se van. Y el Session Storage almacena la información mientras la pestaña donde se esté ejecutando siga abierta. O sea, quiere decir que, por ejemplo, yo reviso desde acá, este es otro archivo, incluso puedo cerrar este, voy incluso a cerrar aquí el navegador, vuelvo y lo cierro, vuelvo y abro este navegador, solamente estoy ejecutando el de categoría, entonces aquí reviso nuevamente y aquí debe de estar todavía, no, debería estar, pero no está. No, pero entonces creería que es más por el lado de, pero un segundo. No, no se eliminó. No está en esa pestaña. Quiero ver, digamos, aquí qué pasa si está en esta pestaña. Bueno, ahora sí. Ojo a lo que les voy a comentar. Yo no he habilitado en ningún momento esto, ¿cierto? O sea, quiere decir que ahorita en este momento que acabo de abrir esta pestaña nuevamente, no es que se esté ejecutando la creación de los archivos. Los archivos están ahí. Lo que pasa es que de pronto no se pueden ver en esta pestaña, sino acá. Pero si yo la pestaña la cierro el navegador y vuelvo y abro la pestaña, digamos que la información sigue almacenada ahí, pero solamente para esta pestaña, ¿de acuerdo? Y ojo que, como les digo, pues aquí está comentado, o sea, si yo actualizo esto, sigue estando ahí. O sea, esto está, por decirlo en pocas palabras, está guardado ya hace unos 5 minutos. Entonces, Profe, ¿y si limpia la caché se borra? sí, yo creo que sí se limpia la caché. Incluso acá hay un botón para limpiar los storage. Por ejemplo, acá si yo limpio esto, me imagino acá, ahí está como limpiando las cookies. Sí, es que es lo que hace uno prácticamente cuando ingresa a limpiar las cosas del navegador. Incluso acá ya ahí sí se limpió. O sea, aquí sí ya. Ahí sí me tocaría volver a habilitar. Espera un segundo que limpie esto. Ahí sí me toca volver a habilitar esto. Al menos este que es el de crear los datos. Para que vuelva y me cree la información. ¿Sí ven? Vuelvo y comento acá. Y ya la información, como les digo, pues queda permanente. Si yo cierro el navegador, cierro todo, no sé, apago el computador, al otro día vuelvo y prendo el computador y todo el tema, y vuelvo e ingreso a la pestaña, ahí todavía están los datos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que está diciendo acá, o lo que aquí en la explicación. Y mientras tanto, dice, local storage almacena la información mientras la pestaña donde se está utilizando sigue abierta. O sea, quiere decir que si yo la cierro, ahí los datos se van a cerrar. Una vez cerrada la información se eliminará. Prácticamente la diferencia entre uno y o sea, la forma de implementarlo no cambia en nada. Solamente cambia la palabra local storage por session storage. De resto es lo mismo. O sea, esto mismo que estamos haciendo acá, por ejemplo, todo esto, el local storage set item, de pronto acá get item, que son, digamos, y el remove es lo mismo, solamente que se cambia la palabra local storage por session storage y no más, de resto es lo mismo. Entonces, incluso acá pues están unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, validar, o sea, si queremos validar si existe el objeto storage en el navegador. Entonces, aunque gran parte de los navegadores hoy en día son compatibles con el objeto storage, no está de más hacer una pequeña validación para rectificar que realmente podamos utilizar dicho objeto. Para ello utilizamos el siguiente código. Entonces aquí pues es un código para poder revisar si es compatible o no. ¿Cómo guardar digamos, datos en un storage? Entonces, lo que ya lo habíamos hecho de esta manera, ¿cierto? Set item, el local storage punto apellido. Bueno, aquí están agregando otro valor que ese de pronto no lo colocamos aquí, ¿sí? De esta manera.
Y en el Session Storage, ¿cómo es? Lo mismo, miren. Si ven, no cambia en nada. Lo único que cambia es la palabra inicial. De resto es lo mismo. ¿Sí? Recuperar los datos. Entonces, en este caso, por ejemplo, crean una variable. Get item para recuperar los datos de nombre. Y aquí para recuperar, por ejemplo, los datos de apellido. O sea que en algunos casos no necesitamos como tal usar el método setItem para crear un local storage. Esto es de pronto como para definir el nombre, ¿cierto? Del storage y el valor. Y en este caso es para, digamos, ponerle como un tipo de atributo y el valor, o de variable y el valor. ¿Sí? Son como dos formas de que se pueden crear. Incluso aquí me está diciendo en los comentarios cómo es. La opción 1 es esta, que pone el nombre y el contenido. La segunda opción es solamente el nombre y el contenido. Entonces de las dos formas es totalmente válido. ¿De acuerdo? Por eso se puede trabajar de estas dos maneras. Y la recuperación pues lo mismo. Con el get item, y pues obviamente podemos imprimirlo. Podemos imprimirlo en pantalla, donde ustedes deseen, pasarlo a PHP, guardarlo en base de datos, como ustedes deseen. El Session Storage lo mismo, también, miren, no cambian nada, es lo mismo. Y para eliminar, pues ya vimos acá, ¿no? Entonces, remove apellido, que es para el ítem, el nombre, el apellido. En ambos casos, pues digamos, cuando se crea, pues este es el nombre de ese storage y ese sería el nombre del otro storage. Y aquí, pues se elimina. Limpiar, dice acá, mire, un método para limpiar todos los storage, entonces sería clear, tanto en el local como en el session. ¿Sí? Entonces vamos a hacer algo ya para terminar acá. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar este. Un segundo acá. Session storage. Creo que es así. ¿Sí? Vamos a cambiar esto por aquí, 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 aquí y aquí. Bueno, y arriba también. Vamos a cambiarlo en todas partes. Y lo vamos a poner de esta manera. Entonces lo que acabo de hacer es reemplazar todo por la palabra session storage para mirar cómo se comporta la información. A diferencia de lo que estábamos trabajando. Entonces aquí invocamos acá si no hay ningún problema. Ya está todo. Listo. Entonces guardamos. Voy a limpiar. Acá voy a limpiar para que el sitio quede totalmente limpio. Entonces actualizo. Ahora, los datos que aparezcan acá ya va a ser es con el session storage. ¿Qué pasó? No. Porque están acá abajo. Aquí, miren. Están en la sección de session storage. ¿Sí ven? Que, bueno, igual cada uno tiene como su espacio. Listo. Él dice entonces que si yo cierro la pestaña, voy a copiar esta dirección. Si yo cierro la pestaña, obviamente voy a comentar esto porque si no, pues me va a aparecer los datos. Voy a comentar esto. Y si pongo nuevamente la URL del archivo y vengo y reviso, miren que ya no aparece, ¿sí ven? Ya desapareció. Entonces, unos son datos que son constantes, se quedan ahí, obviamente hasta que de pronto tengamos una forma de eliminarlos. De pronto cuando se cierra una pestaña, ustedes saben, bueno, no sé si alcanzaron a ver eso, hay formas de uno poder detectar, aunque eso creo que es, hasta donde yo tenía claro, creo que solamente podamos detectar, se cierra, cuando sí, pero creo que sí se puede en JavaScript, detectar cuando una pestaña se cierra, ¿cierto? Cuando yo hago esto, el navegador puede detectar eso, entonces yo puedo decirle a él, o puedo decir que en ese momento cuando se cierra la pestaña, entonces venga y me elimine, no sé, o me limpie todos los storage, o me elimine cierto storage como tal y ya, ¿sí? Pero si yo quiero que sea siempre permanente, que cuando se salga o cuando se cierre la pestaña, porque incluso no es cerrar el navegador, solamente es cerrada la pestaña, se me elimine la de esta, pues miren, sería de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces, esto digamos que lo estuvimos viendo, digamos, en el tema de las cookies, incluso las variables de sesión, y ahorita pues en el lado de JavaScript, pues con el local y session storage, es digamos también como un respaldo que tenemos a la hora de estar de pronto manejando varios archivos a la vez, ¿sí? O para poder transportar información de una pestaña a otra, o un formulario a otro, o pues en pocas palabras información global que necesitamos después estarla usando
a lo largo de nuestro proyecto y a lo largo de nuestro software. Entonces, prácticamente es eso, muchachos. Solamente nos faltaría de pronto ver, como les decía, lo único que nos faltaría por este momento es la encriptación de los datos. No sé si tengan alguna pregunta antes de pronto de despedirnos. ¿Ninguna? No, señor. Por mi caso no. No, señor. Ok, perfecto. Entonces, no sería más. Nos vemos, entonces, bueno, va a terminar aquí la grabación. Y bueno, les estoy debiendo, creo que una clase, 2 clases por subir. Eso sí lo voy a hacer inmediatamente. Para que ya, pues obviamente la otra semana ustedes me estén presentando ya el proyecto terminado. ¿Listo? Voy a pausar acá.